Comala Podcast, donde las voces cuentan historias. Dosis de misterio. Hola y bienvenidos a el capítulo número 69 aquí en Comala Podcast. Mi nombre es Jorge Sánchez y como siempre me encuentro en compañía de mi amiga Carol Díaz. Hola Carol, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy bien. Contenta de que nos podamos reunir porque esto es toda una hazaña grabar de esta manera por la diferencia de horarios, pero ahí vamos. Sí, para los que no sepan, ahora Carol y yo nos encontramos más separados. Iniciamos este podcast muy separados. Ella estaba en Cali y yo estaba en Bogotá y ahora estamos muchísimo más. Yo estoy en España y ella está en Colombia, así que las grabaciones son un gran esfuerzo, un gran compromiso para que vean todo lo que tenemos que batallar para hacer este programa, que lo hacemos con todo el gusto, obviamente, y bueno, con todas las ganas estamos aquí hoy para contar historias espeluznantes, Carol, ¿no es así? Sí, un poco caso sin resolver también, que es el que traje el día de hoy Mm, para ustedes. sí, como todos saben, este formato se llama Dosis de Misterio, donde contamos historias, algunas de ellas de la vida real, pero todas tienen el componente de misterio, de terror, de horror. Así que hoy venimos con dos historias muy interesantes, muy escalofriantes y misteriosas. Por ejemplo, por la parte de Carol, que nos viene a contar una historia que pues cuando me la contó así por encimita me sorprendió bastante, y bueno, cuando ya profundice ahorita en su caso vamos a ver que tiene mucho más entresijos extraños. Sin embargo, antes de empezar, quiero recordarles a todos que nos encontramos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, donde subimos las obras que tratamos en este podcast. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, TikTok, y en cada una de esas redes creamos contenido único. Así que los invitamos a que nos sigan, a que comenten, a que compartan, para crear una comunidad un poco más grande y más nutrida. Sí, claro que sí. Lo importante aquí es justamente recordarles que su voz también cuenta y que nos encanta que nos escriban, nos pregunten y estar un poquito más cerca. Bueno, Carol, una vez dicho esto, que es de obligación, que se debe decir, ¿qué tal si empezamos con tu tema? Que yo estoy, y te confieso, muy ansioso por escucharlo. Listo, bueno, esto me lo encontré así al azar, la verdad, y llamó mi atención porque de todos los casos venía investigando desde hace un tiempo y de todos los casos me encontré este por casualidad. Saco la información del periódico La Vanguardia y hablamos sobre este caso tan extraño de dos técnicos. El primero llamado Manuel Pereira da Cruz y el segundo Miguel José Viana, ambos brasileros de Brasil. Esto sucedió más o menos en el año 1966, para ser específica, el 17 de agosto. Resulta que ambos decidieron un día decirle a las familias que irían a arreglar, a comprar unas piezas que necesitaban para reparar unos televisores. Irían a Río de Janeiro. Y justamente los dos subieron en un autobús y viajaron casi 250 kilómetros, pero pues lastimosamente esa fue la última vez que se les vio con vida, porque pues no se entendía muy bien qué había pasado con ellos. 3 días después de su desaparición, un joven se encontraba paseando cerca a un río cuando descubrió los cuerpos sin vida de ambos hombres. Pero lo curioso de todo, bueno, lo extraño de todo, es que ninguno de los dos tenía muestras de violencia física y vestían un traje y llevaban como una, ¿cómo se dirá acá? Aquí en Colombia se dice como chaqueta, como para, esas que uno se pone para cuando está lloviendo. Impermeable. Impermeable, ajá. Y junto a los cuerpos una serie de objetos extraños que todavía pues son difíciles de entender el por qué. Este personaje llamó a la policía acudió y además de esta situación pues un poco extraña, como dije con anterioridad, ambos cuerpos tenían una particularidad, la cual era que tenían cubierta su rostro con dos máscaras de plomo. Pero lo más terrorífico aún es que ellos mismos habían sido los autores de la máscara, ellos mismos habían diseñado en su propio taller esta máscara de plomo.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va ahí hasta ahí la historia? Pues mira que ahorita me contaste la historia por encima, como lo básico que es. Me encontraron muertos y con la cabeza cubierta con máscaras de plomo y comenzaron a venir a mi cabeza diferentes tipos de teoría. ¿Por qué dos personas de esa índole que uno no pensaría que están metidos en ningún tema turbio ni nada por el estilo, aparecerían muertos, sin causa aparente y con estas máscaras? ¿Cuál sería la causa? ¿Qué llevaría a otra persona a hacer esto? Quizás, y pensaba yo, fue una especie de suicidio ritual que ellos estaban haciendo y que, bueno, y que supondría la utilización de este tipo de elemento como son las máscaras, pero pues no sé, todo parece muy extraño, así que, ¿qué te parece a ti? No sé, que estás contando el caso. Sí, yo creo que lo primero que piensa uno es que hay cierto, digamos, detrás de esta historia hay cierto ritual, pero pues Claro. lo extraño es, o bueno, lo difícil es encontrar, o lo curioso aquí es encontrar el por qué, ¿no? Y justamente a esto se le suma Jorge, que no contento con esto, no contento con, con esa máscara de plomo en la cara, también se encontró una libreta cuyas anotaciones decían, y cito, 16:30, estar en el lugar acordado. La segunda anotación decía 18:30, tragar las cápsulas después del efecto, proteger los metales, esperar a la señal de la máscara. Y junto a esto habían botellas de agua, una botella de agua vacías y dos toallas. Entonces tratar de hilar pues ese montón de... Son como elementos que no tienen nada en común, ¿no? Sí, Como uno decir, no sé, un pedazo de papel, un control remoto, una máscara de hierro. Como que todo está como sin ninguna clase de conexión, pero yo creo que en el trasfondo de la historia, que no sé si la sepamos algún día o tú no la cuentes ahorita, deben tener cierto sentido que, como suele ser la realidad, es más macabro que la ficción. sí, las teorías decían que ellos buscaban taparse, cubrirse la cara justamente porque pensaban que de pronto iban a entrar en contacto con algún tipo de radiación. Con el tiempo descubrieron, empezaron a investigar eso de la botella de agua y se dieron cuenta que la habían comprado cerca a un pueblo donde se encontraban los cuerpos. Y después, ahondando aún más, la última vez que se supone que los habían visto con vida en ese pueblo, era justamente la última vez que habían hablado con una camarera y ellos dos habían adquirido esta botella con agua y les había dicho que le iban a devolver la botella y habían firmado un papel que decía que así iba a pasar. Esta mujer dijo que ellos dos parecían muy nerviosos, que uno de ellos miraba constantemente el reloj y Ujú. pues les resultó un poco extraño que llevaran impermeables, que fueran a usar impermeables. Entonces, aún así, todos estos hechos que parecen que no tienen ninguna conexión y más porque no se encontraron ni siquiera indicios de envenenamiento. Entonces es un caso bien complejos, pero según la hipótesis que muchos tienen ahí como sin todavía poder aclarar, es que ambos pertenecían o creían o eran apasionados a la ufología. Entonces Ajá. justamente fueron a la colina donde se encontraron los cuerpos, cerca de los cuerpos, y en esa colina se había anunciado, se había dicho que habían existido avistamientos de ovnis durante estos últimos años. Entonces se supone, Pero la historia se pone mejor y mejor, ¿no? sí, esto es una cosa de no acabar. Se supone entonces que de pronto ellos, la intención de ellos era entrar en contacto con los ovnis o tal vez viajar en el tiempo. Bueno, en todo caso, yo creo que es la historia la que le Pero ¿por pone qué el... murieron? ¿Cómo? ¿Pero por qué murieron? ¿Cuáles fueron las causas? No, No, no es que dice no la aparece autopsia ni nada. traumatismo, ni tienen señales de envenenamiento, solamente las máscaras de plomo en su rostro y ya, están muertos. Qué No extraño. sé, no sé, no se conoce muy... Murieron porque murieron. Se murieron, simplemente fueron a entrar en contacto con los ovnis.
Y lo más extraño, don Jorge, es que esa historia me llevó a otro caso, no recuerdo muy bien el nombre del caso, donde eso sucedió en Estados Unidos, donde un grupo de personas que también estaban así, digamos, que tenían toda esta onda de la ufología, que fue el caso más Ah, traumático de sí, Estados Unidos, con sí. casi alrededor Heaven's de, Gate, exacto, 40, sí, creo que sí, las puertas del cielo. 40 personas que se habían suicidado. Y ellos decían justamente que ellos iban que en la otra vida iban, no en la otra vida, que iban a alquilar esos mismos cuerpos que habían dejado acá en la tierra. Entonces supongo que y con esta persona, estas dos personas pasó algo parecido, ¿no? Dejar los cuerpos acá y saber que no, bueno, que no hay señales de nada. Y lo extraño de todo esto, Jorge, es que no existían traumatismos, ni habían señales de envenenamiento, ni absolutamente nada que pudiera decir que murieron de algo. Es decir, es ahí la cuestión de uno preguntarse qué relación tiene este caso que acabé de nombrar, este caso tan famoso, y, y la situación de ambos hombres con el hecho de abandonar los cuerpos simplemente y que aparezcan esos cuerpos por ahí como sin ninguna razón. Mira que es curioso que nombres a Heaven's Gate en HBO Max, para el que lo pueda conseguir o en internet se consigue fácilmente. Hay un documental sobre Heaven's Gate, esta secta que, como dice Carol, promulgaba la idea de que en un momento específico los participantes o los que conformaban la secta tenían que suicidarse para dejar su cuerpo físico, que era una cárcel, un tipo de nave con la que ellos viajaban por el universo e ir a otro espacio espiritual donde otra nave los iba a llevar al paraíso, a una especie de paraíso que estaba en un planeta y que ellos tenían ahí en la ruta estelar que los iba a llevar. Y por eso es que hubo como 40 muertos por este caso, e incluso el líder de la secta murió envenenado en ese suceso. Recomiendo mucho esta serie y creo que la voy a proponer para algún día tratarla en el arte de charlar, para que hablemos de ella. Es una serie muy cortica, como de 3 episodios, donde nos muestran el poder que tienen las historias y el poder que tiene una persona para convencer a otras, y cómo las que conforman las sectas son personas con muchos problemas de aceptación en la comunidad, de no sentirse parte del mundo y de encontrar en ese tipo de creencias una suerte de familia. Y quizás estas personas de las que habla Carol, estos dos hombres, hacían parte de alguna secta. Por eso es que digo que me suena a un suicidio, a un suicidio ritual, porque tiene todo lo de los componentes, algo extraño que son las máscaras. Dos personas, no se mató uno, sino no fueron dos. Entonces quizás quiere decir que ambos estaban en la misma tónica, de la misma manera, en formas extrañas, en un sitio específico, como que tiene un significado para ellos. Entonces como que todo apunta a que estas dos personas hacían parte o de una secta en la que solo eran ellos dos los que la componían, o algo mucho más grande que pues no se ha sabido identificar, pero que, no sé, las teorías está allí y le da mucho más color a esta historia. Claro que sí, lo misterioso es justamente es saber tener ese montón de información, porque se tiene un montón de información y a la vez no se tiene nada. Eso. Como que hay información, pero toda suelta y ninguna da una respuesta clara de lo que pudo pasar. ¿Y qué te parece, Jorge, si pasamos a a tu siguiente historia misteriosa? Pues mira que la tuya me pareció muy interesante, cortica, igual que la mía va a ser cortica, porque pues estamos acomodándonos a los horarios de grabación y todo, y pues por ahora van a estar ese tipo de historias corticas, pero me parece que ese tipo de historias son algunas de las mejores historias que pueden pasar en la vida cotidiana de cualquiera, y que debido a eso cobran un sentido mucho más profundo, como dos personas que desaparecen y aparecen con máscaras de hierro y que nadie sabe por qué, aunque haya mucha información. Pues una historia muy interesante, muy
no sé si decir macabra, pero sí misteriosa. Y de lo misterioso, Carol, pasamos a lo macabro. Yo siempre he creído que las historias de fantasmas, las historias de duendes, brujas, de vampiros o de monstruos que pululan en la oscuridad son eh, ofrecen una cuota de miedo desde la ficción que está muy bien, que es muy interesante y que le sirve a muchas personas para o pasar el rato o inspirarse o bueno, etcétera, etcétera. Pero es que me gustan tanto los autores como Lovecraft, como Poe, como Stephen King, gente que sabe coger esos mitos primigenios y convertirlos en historias muy bien estructuradas. Sin embargo, también siempre he creído que las historias más aterradoras son las que ocurren en la vida real, que pasan a la vista de todos y que nadie se detiene a verlas y a ponerles atención y que después de un tiempo salen a la luz y que sorprenden a todos porque la maldad, la crueldad, el despotismo se encuentra enfrente de nuestras narices todos los días. Sin embargo, pasa desapercibido, como el asesino en serie que va a su trabajo, que convive con la gente, que es buena persona hacia los demás, de cara para afuera, pero que por dentro es un retorcido que le hace daño a las personas. Y este caso que voy a nombrar, Carol, es uno de los que estoy refiriendo. El título sería Las lavanderías de la Magdalena. Las lavanderías de la Magdalena fue una institución que existió entre los años 1922 hasta 1996 en Irlanda. Para ser más exactos, en la ciudad de Dublín, en una parte que se llama Sean McDermott Street, una calle al parecer famosa en esta ciudad. Este suceso es algo oscuro y hoy en día en Irlanda se conoce como una de las peores vergüenzas históricas con las que cuentan. Y es que las lavanderías magdalenas se crearon en el siglo XVIII-XIX como casas de paso para las mujeres caídas en desgracia. En ese tiempo, ser prostituta o quedar embarazada fuera del matrimonio era una desgracia. Y en esas casas de paso, en las lavanderías Magdalena, mandaban a este tipo de mujeres. Por ejemplo, la autoridad cogía a las prostitutas y las mandaba para allá. O una familia no quería a una hija que quedaba embarazada fuera del matrimonio y la mandaba para allá. Entonces ahí pasaban un tiempo, se reformaban entre comillas y salían. Ese fue el origen de la lavandería Magdalena. Sin embargo, la Iglesia Católica tomó en el año 1992 como el título de lavandería Magdalena y comenzó a recoger a mujeres que estuvieran, vuelvo a decir, entre comillas, caídas, que fueran mujeres caídas, las llamaban ellos, prostitutas, drogadictas, gente que no tenía hogar, gente que estaban jóvenes que estaban embarazadas, mujeres que habían abandonado a la familia y no tenían a dónde ir, mujeres que habían sido echadas por su familia, etcétera, o viajeras que no tenían dónde pasar la noche y las recogían en estas llamadas lavanderías magdalenas. Como te dije, Carol, auspiciadas por la Iglesia Católica. Sin embargo, después de su cierre en el año 1996, y recuerdo que fueron abiertas en 1922, se descubrió que en estos lugares a las mujeres se les obligaba a trabajos forzados, hubo violaciones, habían maltratos y se descubrió porque una de estas lavanderías en la ciudad de Dublín vendió el terreno donde hacía su trabajo. Entonces se lo vendió una constructora. La constructora demolió el edificio que estaba allí y escarbó para hacer cimientos en sus nuevos edificios y descubrió más de 150 cuerpos de mujeres enterradas debajo de, de este edificio. A partir de ahí se abrió una investigación y se comenzaron a sacar a la luz todas las vejaciones que habían pasado estas mujeres eh, en los terrenos de la Iglesia Católica regentados por las monjas católicas.
Y bueno, sobrevivientes y mujeres que pasaron por esos lugares comenzaron a contar los casos y bueno, y esto no fue hace mucho, eso fue por ahí, por los años 2009, donde se descubrió todo esto y las sobrevivientes comenzaron a contar sus casos y a decir lo que pasaba. Se llamaban lavanderías Magdalenas, pues obviamente haciendo una alusión a María Magdalena, la prostituta que en el Nuevo Testamento se arrepiente ante Jesús y comienza a seguirlo como una de sus discípulas. Y pues resulta que en estas casas lo que mm, obligaban a muchas de las mujeres que iban era a lavar. Como la Iglesia Católica no podía sustentarlas porque comenzaron a abrir muchas lavanderías magdalenas en todo el país, no podía sustentarlas. Habían muchas mujeres dentro de estos lugares y muy poco dinero para darles de comer, para darles ropa, etcétera, etcétera. Entonces lo que hicieron fue crear un negocio dentro de estos lugares, que era el negocio de las lavanderías. Un negocio que surtía al ejército de Irlanda, un negocio que les trabajaba a hoteles e incluso a una marca de cerveza muy conocida en Inglaterra y en Irlanda, y en Colombia también se conoce, e incluso aquí en España la he visto, que se llama la Guinness, una cerveza muy conocida que también mandaba pues todos sus trapos sucios, nunca mejor dicho, a las lavanderías. Y las mujeres, y te estoy hablando, Carol, que desde 1922 hasta 1996, las lavanderías Magdalena recibían a todo tipo de mujer. No le importaba si eran, entre comillas, caídas o no. Si las dejaban tiradas en la calle, la familia las recogían. E incluso la policía hacía el trabajo sucio y, por ejemplo, por delitos tan menores como subirse al tren sin pagar o deambular por la calle, podían ser arrestadas y matadas a una de las lavanderías magdalenas. Entonces allí las obligaban bueno, y obviamente prostitutas había por montones en esos lugares, las obligaban a lavar a jornadas larguísimas de este trabajo, lavar. Y bueno, perdona, me faltó decir que también a las muchachas que tuvieran problemas psicológicos, síndrome de Down, etcétera, etcétera, y no tuvieran un hogar y la gente no, o que la gente no quisiera hacerse cargo de ellas, para allá iban también. Todas las ponían a trabajar lavando, haciendo el aseo, no les daban ninguna clase de sueldo, les daban muy poca comida, las maltrataban. Gente que entraba en estas lavanderías las abusaba, las toqueteaba, e incluso hay testimonios de que las propias monjas eh, pues las tocaban y les hacían todo tipo de cosas entre las paredes de las lavanderías Magdalena. Un caso, como te digo, Carol, que fue muy sonado y que, bueno, a mí me parece algo demasiado, demasiado, demasiado turbio, sobre todo en el contexto en que se mueve, ¿no? Un contexto que supone que debería servir para ayudar a las personas en caso de que hayan tomado malas decisiones, guiarlas por el buen camino, si les van a dar un trabajo, dárselos sin, sin abusar de ellas, dándoles un sueldo, cuidándolas, pero no. Muchas de estas mujeres morían de tanto trabajar, morían por enfermedades, morían por falta de buena alimentación y pues como te digo, eran enterradas en los mismos terrenos de las lavanderías magdalenas. Sus hijos que abortaban o que nacían muertos eran enterrados allí. Y bueno, un caso que pasó en pleno siglo XX, que hasta hoy en día se siguen descubriendo nuevas vejaciones que les realizaban a estas mujeres, mujeres de todos los estratos, mujeres de todo tipo de educación, mujeres que tuvieron la mala suerte de entrar en estas instituciones regentadas por la iglesia y que bueno, hoy en día el gobierno de Irlanda les ha pedido perdón, las ha eh, compensado por todos los años que vivieron a ellas o a sus familias, porque muchas de ellas ya fallecieron y que es una mancha total en la historia de Irlanda y creo que en la historia de Europa en general. Así que este ha sido mi caso, Carol, la lavandería Magdalena, un caso que, como te dije, es cortico y creo que, bueno, da mucho que pensar, ¿no? Sobre las instituciones que nos gobiernan, sobre la Iglesia Católica que ha tenido muchas
muchos eventos oscuros a lo largo de su historia, sobre cómo la fe y los personajes históricos pueden ser tomados para crear instituciones corruptas, instituciones que hacen todo lo contrario de lo que predica su doctrina y que, como te digo, creo que la realidad en estos casos y como en el caso que tú nombraste o en el de las lavanderías magdalenas supera por mucho en crueldad, en sorpresa bueno, en todo en general a la ficción, ¿no te parece? Sí, Jorge, el gran problema es que siempre cuando hay instituciones tan poderosas, detrás de esas instituciones poderosas, pues siempre hay esos secretos que a veces están como tan visibles, pero no sé por qué razón no se pueden ver. Sucede en los mismos casos, en el mismo caso que yo dije, que están los objetos, hay mucha información, como dije con anterioridad, pero no se pueden hacer las conexiones. Lo mismo ocurrió con tu caso. Se habla sobre un montón de gente que fue perjudicada, pero es justamente digamos, esa incapacidad de hacer esa conexión al saber y a entender que semejante institución tan grande que tiene tanto poder, pues no es Mm, cuestionable. Y a pesar de que existan incluso esos elementos físicos, como lo es un mismo edificio, que es el mismo, digamos, la misma evidencia de que de los muros para adentro, pues puede suceder absolutamente todo. claro, yo creo que también porque, como tú dices, le damos mucha confianza a ese tipo de instituciones, al gobierno le damos mucha confianza y yo soy un detractor de los gobiernos, aunque me digan anarquista y todo lo que quiera, porque, por ejemplo, la Iglesia Católica es una institución muy grande, muy poderosa, que ha tenido 2000 años de poderío, que se ha incrustado en todas las esferas de poder de muchas naciones, y que debido a esto tiene una buena imagen, digamos, y sobre todo en la época en que se creó, en que se crearon las lavanderías magdalenas. Por ejemplo, en 1922 me imagino que todo el mundo creía en esa época y en los años subsiguientes que una institución regentada por la Iglesia Católica tenía que ser sí o sí buena y que las mujeres que estaban allí sí o sí tenían que haber hecho algo malo. Por algo será, en Colombia tenemos esa, esa frase, ¿no? Dicho Algo habrá maldito, hecho, sí. algo habrá hecho. Entonces eso hacía que pues justificara que las mujeres entraran allí y no volvieran a salir, por ejemplo, porque eso pasaba, entraban allí y no se les volvía a ver, o si salían, pues salían supremamente traumadas, supremamente eh, afectadas por todo lo que habían vivido y pues nadie les creía porque como monjas o como la Iglesia Católica va a hacerle algo malo a estas mujeres, como si ellos son buenos, ¿no? Ellos son los buenos, igual que el gobierno, ¿no? Como hoy en día que estamos viviendo una guerra entre Rusia y Ucrania, que yo creo que los rusos pensarán cómo el gobierno puede hacer algo malo, cómo podría hacer algo malo si el gobierno y se supone que ellos no van en contra de nuestros intereses y pues ahí están los resultados. Y eso, Carol, ¿no? ¿No crees que a veces le damos mucho poder a cosas que si le pudiéramos un poquito de raciocinio y de crítica, veríamos todas sus falencias? Es que nosotros como seres humanos a veces nos cegamos y, y creemos firmemente y ciegamente. Y no solamente sucede Mm, con institución, digamos como el Estado como tal y digamos esta religión, la católica en específico, sino con absolutamente todo, ¿no? Es justamente esas personas que siguieron en masa a alguien que decía que iba a suceder, eso de llevarse los ovnis se los iba a llevar, y es un montón de gente que los sí. persiguió. Entonces sucede con todo, ¿no? Es como maquillar la realidad y es de cierta manera como no querer ver las cosas. Mira que el personaje de los archivos secretos X, Mulder, siempre tenía un cuadrito como un póster pegado en su oficina con una foto de un ovni y la leyenda quiero creer. Y yo creo que en cierta medida todos nosotros, de alguna u otra forma, ya sea en la religión, en los gobiernos, en las personas, en lo que fuera, queremos creer. Queremos creer que
las instituciones no son tan malas, queremos creer que las personas no son tan crueles, queremos creer, queremos tener o tenemos esa fe de que la realidad no es tan cruel como nos la cuentan y que la crueldad solo existe en las películas, en las series, en los libros, en los videojuegos. Y este tipo de casos, por ejemplo, el caso de las lavanderías Magdalenas o el caso de que tú lo nombras, que si bien es un caso que encierre crueldad, sino misterio, también es un elemento que no asociamos a la vida diaria. Y luego nos damos cuenta que sí, que muchas de estas instituciones, de estas verdades que creemos tan arraigadas en nosotros y los creemos con tanta fuerza, pues no son tan puras ni tan castas como solemos creer. Y bueno, nos terminan decepcionando, sorprendiendo y en muchos casos asqueando. Yo los invito a ustedes si conocen, digamos, historias relacionadas con, con los misterios, con el misterios alrededor de toda la ufología. A mí me encanta. Entonces sería chévere que Sí, abriéramos un debate, que nos contáramos esos casos de que más les impactaron a ustedes y sobre todo que también nos comentaran, nos dieran su opinión sobre ambos casos, porque sería chévere empezar ya a abrir debates. claro, pueden decirnos qué creen que les pasó a estos dos hombres, porque tenían máscaras de plomo en sus cabezas, qué les pasó mientras desaparecieron, qué han leído ustedes, los elementos que encontraron, cómo se relacionan. Quizás, Carol, entre todos podríamos resolver el misterio. A ver si al final Chicken Little tenía la razón. El cielo está cayendo. Yo siempre miro para el cielo y pienso, ¿y si se cae? ¿Y si de repente la luna se cae en pedacitos así? No, pero sí, los invitamos a todos a que dejen sus comentarios a ver qué les pareció el caso por ejemplo, de las lavanderías Magdalenas, y si están de acuerdo con nuestras opiniones acerca de las instituciones y el poder que les damos, o el misterio que esconde los ovnis, como dijo Carol. Y bueno, si nos mandan varios misterios, podemos hacer incluso un especial con los casos que ustedes nos muestren. Y bueno, sería interesante mirarlo de esa manera porque, como ya pudieron ver, nosotros dos somos unos frikis del misterio y de lo oscuro y de lo paranormal en cierta medida, y estaremos encantados de recibir sus recomendaciones. Así que yo creo que con esto podemos terminar, Carol. Este ha sido el capítulo número 69 en el que tratamos los casos misteriosos y crueles. Y les agradecemos mucho que nos hayan escuchado, que estén aquí, como siempre, al pie del cañón, dándonos sus visualizaciones, comentando, calificándonos. Y nosotros siempre vamos a estar agradecidos de que nos dediquen parte de su tiempo pues, a este proyecto y a todo lo que hacemos. Y sobre todo invitarlos a que compartan, como dijo Jorge, como la podcast, que compartan este episodio, que compartan el podcast, que nos den a conocer y que abramos una charla interesante alrededor de todos los temas que les vamos presentando en cada episodio. Les agradezco por haber llegado hasta acá y ya nos escuchamos en el próximo capítulo.